tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Mundo Salud. Mi nombre es Julio Vázquez y los invito a acompañarme en cada edición. Hoy conversaremos con el doctor Jesús Roca, endocrinólogo de amplia trayectoria, que nos va a hablar sobre los esfuerzos que están realizando para poder combatir la gran enfermedad diabetes, mellitus 2. Cuéntanos, ¿qué cosa es exactamente la diabetes mellitus 2? La diabetes mellitus en general es una enfermedad muy heterogénea, donde hay dos grandes componentes, un componente genético y un componente ambiental. Es decir, el componente genético significa que la diabetes se puede heredar y el componente ambiental es el punto crítico para que esta enfermedad que se hereda se manifieste. En general, la diabetes es un conjunto de problemas metabólicos, donde lo más importante es la hiperglicemia, es decir, los niveles de glucosa alta en la sangre. Pero además de la glucosa alta en la sangre hay otros disturbios metabólicos. Hay problemas con las proteínas, problemas con las grasas, hay problemas con sustancias inflamatorias que están elevadas y todo ello conlleva a un riesgo cardiovascular muy elevado. O sea que esta enfermedad que antes era conocida como la enfermedad de los 40, ¿no? ¿Ha tenido una evolución? ¿Consideras tú eso? Sí. Como tú dices, hasta hace 30 años o 20 años nosotros hacíamos diagnóstico de diabetes a partir de los 40 años. Sin embargo, ahora observamos a niños con prediabetes o diabetes a los 8, 10, 12 años y 20 años, 30 años ya tienen complicaciones de la diabetes. Es decir, cada vez la diabetes mellitus tipo 2 principalmente está apareciendo a edades más tempranas y eso evidentemente se debe al factor ambiental, nutricional básicamente. Algo que yo leía que me preocupó mucho fue que casi el 10% de la población peruana es diabética. Ahora, y que de ese 10%, el 5% ni siquiera sabe que tiene diabetes. Sí, eso es cierto. En el mundo se acepta que hay 7% de diabéticos. En el Perú aproximadamente también es 7%. Sin embargo, si le sumamos la cantidad de prediabéticos, es decir, personas con glucosa alta, pero no todavía en rango de diabetes, pero que tienen también los mismos problemas en cuanto a riesgo cardiovascular que el diabético, y es solamente un continuum, pues entonces la población afectada de problemas de diabetes y prediabetes con riesgo alto de tener problemas al corazón se puede llegar al 10 o 15%. Estudios últimos, por ejemplo, desarrollados por el Dr. Seclen en cuanto a epidemiología de la diabetes y del síndrome metabólico en el Perú, han determinado efectivamente que esta tasa, esta prevalencia puede llegar a un 15%. 15% de la población peruana está expuesta a niveles de glucosa alta con riesgo alto de tener problemas cardiovasculares. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, en el Perú la posición que ubica la muerte por diabetes está en el 13%, entre el 10 y el 13%. O sea, ha subido varios escalones. Sí. Como motivo de muerte, ¿no? La diabetes mellitus es causa importante de mortalidad por infarto, por stroke, por accidente cerebrovascular. Es causa importante de amputaciones. Es causa importante de enfermedad renal terminal que lo lleva a la diálisis. Es causa importante de ceguera. Todas estas complicaciones propias de la diabetes ubican a la diabetes dentro de las 10 enfermedades más importantes, no transmisibles, pero que se pueden prevenir y son problemas de salud pública dadas por la OMS a nivel Perú y a nivel mundial en general. Ahora, ¿la diabetes se puede curar? No, aún no. Esperemos que cuando se complete el genoma humano, se detecten los genes que afectan a la persona o que predisponen a la diabetes. Una vez determinados los genes con el mapa genético humano, es posible que ya la ingeniería biomédica pueda modular la aparición de estos problemas. Mientras tanto, solo se sabe que hay genes, pero no se sabe dónde están. Se han determinado algunos genes. El avance es importante, pero todavía faltan mucho por camino por recorrer. Mientras tanto, nuestra fortaleza para prevenir este problema es cambiar nuestros hábitos dietéticos
promover la actividad física, evitar el aumento de peso y hacerse chequeos periódicos de glucosa. Entonces, para poder controlar la enfermedad, lo único que nos queda es seguir las visitas continuas al médico y un tratamiento colateral, o sea, un paliativo. Chequeos periódicos para determinar si la persona tiene alto riesgo de ser diabetes y tomar las medidas preventivas. Pero si en la familia hay diabéticos, papás, abuelos, hermanos, o mujeres cuyos hijos tienen más de 4 kilos al nacer, es decir, macrosómicos, entonces, o la persona es hipertensa o dislipidémica, estas personas tienen alto riesgo de hacer diabetes. Por lo tanto, su única arma para la prevención es evitar el sobrepeso y evitar el sedentarismo. Ahora, yo he escuchado esa expresión de coma diabético. ¿Qué cosa es el coma diabético? El coma diabético es la máxima expresión de un cuadro agudo de la diabetes. Es decir, coma diabético puede ser un coma hipoglicémico, en cual los niveles de glucosa ha bajado por debajo de 60 miligramos por ciento y hay compromiso del sistema nervioso central y el cerebro no capta la glucosa, por lo tanto entra en coma. Puede ser mortal y dejar secuelas. Pero también coma diabético puede ser el extremo, niveles muy altos de glucosa, más de 500 o 600, el cual la persona pierde una gran cantidad de líquidos y de electrolitos y probablemente hay una infección de por medio, lo cual conlleva un cuadro severo de hiperosmolaridad, llamado cetoacidosis, estado hiperosmolar, lo cual puede entrar al paciente en coma y morir también. También hay un tema de estrés. El estrés también está influenciando en el tema de la diabetes, ¿no? Sí, eso es cierto. El estrés libera catecolaminas, el estrés libera cortisol, hormona de crecimiento, que son hormonas que normalmente elevan la glucosa. Entonces, si hay un estrés muy intenso, personas que se pelean con sus esposas o viceversa, una ruptura amorosa, pérdida del trabajo, etc., algo agudo, puede descompensar severamente al paciente y el paciente entrar en lo que estamos conversando, una cetoacidosis diabética. Cuéntame, ¿cuál es el tratamiento para seguir para una persona ya con la diabetes declarada? Que me imagino que debe ser difícil que la persona acepte que tiene diabetes. Al inicio sí. Al inicio sí. Existe normalmente una negatividad y eso es lógico, eso es con cualquier enfermedad. Una noticia severa, el paciente se niega a aceptarlo y hay mecanismos de defensa en ese sentido. Entonces, la misión del médico es explicarle que si bien es cierto, usted ha tenido debut de la diabetes, ha aparecido esta enfermedad, esta no empieza de un día a otro, ya ha tenido una evolución, una gestación por muchos años. Segundo, que esta enfermedad lo va a tener toda la vida. Tercero, que se puede controlar adecuadamente y evitar las complicaciones. Lo que uno quiere cuando hace el diagnóstico de diabetes es evitar las complicaciones propias de la diabetes. ¿Y el tratamiento? ¿Existe un solo tipo de tratamientos o son diferentes tipos de tratamientos dependiendo de cómo evoluciona la enfermedad? En la diabetes tipo 1, en la cual la persona, es un cuadro más serio evidentemente, en la cual la persona no tiene insulina y por lo tanto debe recibir insulina, Actualmente hay insulinas modernas que cada vez aparecen en el mercado, cuyo riesgo de hipoglicemia, es decir, de glucosa baja, es menor. Pero el manejo del diabético tipo 1 es solo insulina por el momento. En la diabetes tipo 2 sí hay un gran arsenal de medicación. Pasando por las insulinas modernas que han aparecido a los antidiabéticos modernos también. Existe antidiabéticos también muy antiguos que siguen y tienen una gran vigencia, por ejemplo la metformina. La metformina, famosa. La metformina, que tiene más de 50 años, es una droga vieja, sigue siendo el gold estándar en el manejo de la diabetes tipo 2. Es la piedra angular para el manejo de la diabetes. Actualmente se concibe que si damos tratamiento para la diabetes debe ser metformina más otro tratamiento más, otro fármaco más. Y dentro de este otro fármaco más hay un gran abanico de posibilidades. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la DPP-4, que son fármacos modernos. Tenemos los análogos de la GLP-1, que son drogas que se administran por vía subcutánea, pero que tienen una gran eficiencia en el manejo de la glucosa y del peso. Tenemos
los inhibidores de la SGLT2, que son fármacos que todavía no vienen al Perú, pero van a venir el otro año y que son novedosos, tienen unas grandes ventajas. Tenemos todavía vigencia las sulfonilurias, pero todavía existe el riesgo de estos fármacos de la hipoglicemia, por lo tanto, siempre tratarlos con cuidado, pero están todavía vigentes. Y por último, la piolitazona, que, bueno, en ciertos pacientes, por ejemplo, grandes obesos con una gran resistencia a la insulina se pueden usar. En síntesis, existe un gran abanico de posibilidades en cuanto al tratamiento farmacológico. Creo que en los momentos actuales es difícil que una persona se niegue al tratamiento farmacológico y el médico es difícil que pueda no tratar bien a su paciente diabético con tantos fármacos que hay en la actualidad, y se vienen una gran cantidad de fármacos, una nueva generación de fármacos novedosos. El que es diabético toda su vida, y encima puede heredar en primera o segunda generación. Existe una herencia propia de la diabetes. No es una herencia mendeliana, no es una herencia, digamos, propia de otras enfermedades. Es una herencia, para que tengan una idea, si en la familia, o mejor dicho, los padres, uno de los padres es diabético, el riesgo de que uno de sus hijos sea diabético es de un 33%. Si los dos padres son diabéticos, el riesgo para cada uno de sus hijos es de un 66%. Es como si tuviéramos 3 balotas, y de las 3 balotas, 2 lo voy a marcar. Métanlo en una bolsa y saquen una balota. Evidentemente el riesgo de tener un hijo diabético cuando los dos padres son diabéticos es muy alto. Así es la herencia en la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, definitivamente este tema es preocupante. O sea, con suerte contamos con que tú estás haciendo un trabajo en conjunto con los laboratorios para poder llevar conciencia a las diversas partes del Perú y prevención, ¿no? Y prevención. Realmente te agradezco mucho el asesoramiento que nos has dado, y te invito para otra oportunidad, porque otro de tus temas fuertes es el hipertiroidismo. Problemas con la tiroides en general, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Recientemente hemos hecho un manual de tratamiento y diagnóstico de hipotiroidismo dirigido a la comunidad médica, ¿no? Y ya hay un laboratorio que está distribuyendo gratuitamente. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Twitter y Facebook que aparece en pantalla. Nos vemos en el siguiente programa de Mundo Salud, porque tu bienestar es nuestra preocupación. Gracias.